Diego Santana no era un hombre que creía en el destino. A sus 42 años, como CEO de Santana Properties, había construido su imperio en Barcelona con lógica fría, estrategia meticulosa y decisiones calculadas. Cada mañana seguía la misma rutina: levantarse a las 6 SEO, correr 5 kilómetros por el paseo marítimo, ducharse y estar en su Mercedes a las 7:15 en punto. Su chofer, Tomás, un hombre discreto de 60 años que llevaba trabajando para la familia Santana desde que Diego era un adolescente, conocía la ruta de memoria: calle Raval, girar a la derecha en Carrer de Sant Pau, atravesar el barrio gótico hasta llegar al distrito financiero, donde se alzaba la torre de cristal que albergaba las oficinas de Santana Properties. La mañana del 15 de octubre comenzó como cualquier otra. Diego se acomodó en el asiento trasero del Mercedes, ajustó su corbata de seda italiana y abrió su tablet para revisar los correos electrónicos. Tenía una videoconferencia con inversores japoneses a las 9 y necesitaba estar preparado. Los números de la expansión asiática eran prometedores, pero había detalles que requerían su atención inmediata. El Mercedes se deslizaba suavemente por las calles de Barcelona. El aroma del café recién hecho de la panadería Martínez, donde Tomás siempre se detenía brevemente para comprar el espresso doble de Diego, llenaba el interior del coche. Era octubre, y el aire matutino tenía ese frescor característico del otoño mediterráneo. Diego firmó digitalmente 3 documentos, respondió a 5 correos y estaba a punto de revisar el informe financiero trimestral cuando algo sucedió. Una voz suave al principio, apenas audible por encima del murmullo del tráfico matutino, pero luego más clara, más fuerte, como si alguien hubiera subido el volumen del mundo exterior. Una voz que cantaba. Diego levantó la vista del tablet, su dedo congelándose sobre la pantalla. El Mercedes estaba detenido en un semáforo en rojo en la calle Raval, y allí, a unos 20 metros de distancia, en el bordillo frente a una antigua tienda de libros, había una joven sentada con una guitarra. No era inusual. Barcelona estaba llena de artistas callejeros. Diego había pasado por docenas, quizás cientos de ellos durante los últimos 15 años. Nunca se detenía, nunca les prestaba atención más allá de una mirada distraída. Pero esta voz, la tablet, resbaló de las manos de Diego y cayó sobre el asiento de cuero. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Era la canción. La canción de Elena, pero no era solo la canción. Era la voz, la manera en que pronunciaba cada sílaba, el ligero temblor en las notas altas, el suave raspado en las consonantes. Era exactamente como Elena solía cantar. Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Elena, su esposa, muerta hace 15 años. Señor Santana, la voz de Tomás llegó desde el asiento del conductor, preocupada. ¿Se encuentra bien? Está muy pálido. Diego no respondió. No podía. Sus ojos estaban fijos en la joven cantante. Ella no podía tener más de 22, 23 años. Delgada, vestida con jeans desgastados y una chaqueta de mezclilla que había visto mejores días. Su cabello oscuro caía en ondas despeinadas sobre sus hombros. Una guitarra vieja, claramente usada, descansaba contra su regazo y cantaba con los ojos cerrados, completamente absorta en la música. El semáforo cambió a verde. Los coches detrás del Mercedes comenzaron a tocar sus bocinas. ¿Señor? Tomás se giró en su asiento, genuinamente alarmado ahora. En 25 años de servicio nunca había visto a Diego Santana perder la compostura. «Para el auto», murmuró Diego, su voz apenas audible. «¿Perdón, señor?» «Para el auto». La orden salió como un rugido que hizo que Tomás pegara un salto. El Mercedes se desvió bruscamente hacia la derecha, deteniéndose en una zona de carga. Los coches pasaban zumbando, algunos conductores gritando insultos por la ventanilla. Diego ya tenía la mano en la manija de la puerta. «Señor Santana, su reunión. ¡Cancélala!» «¿Qué?» «Cancela la reunión. Cancela todo». Diego abrió la puerta, saliendo a la acera de Barcelona con movimientos bruscos que no se parecían en nada a su habitual gracia controlada. Caminó hacia la cantante como un hombre en trance. Ella había terminado la canción y estaba ajustando las cuerdas de su guitarra, preparándose para la siguiente. Un sombrero de fieltro viejo yacía a sus pies con unas pocas monedas dentro, la suma total de las ganancias de su mañana. Diego se detuvo a 1 metro de distancia, y desde cerca, el impacto fue aún más devastador. No era solo la voz, era el rostro, la forma de su mandíbula, la curva de sus labios, la manera en que su nariz se arrugaba ligeramente cuando se concentraba en las cuerdas de la guitarra, y cuando finalmente levantó la vista, abriendo los ojos al sentir su presencia, Diego sintió que el mundo se detenía por completo. Ojos verdes, del mismo tono imposible de verde esmeralda que solo Elena había tenido. Un verde tan intenso que la gente solía preguntarle si usaba lentes de contacto de colores. La joven lo miró, su expresión pasando de la sorpresa al desconcierto. ¿Puedo ayudarlo?».
Preguntó en español con un ligero acento catalán. Diego abrió la boca, la cerró. La abrió de nuevo. Tu voz. Finalmente logró decir, su propia voz sonando extraña y distante. Esa canción. ¿Dónde la aprendiste? La joven frunció el ceño, su mano moviéndose instintivamente para cubrir la guitarra como si temiera que Diego fuera a quitársela. Es una canción famosa, dijo cautelosamente. Bésame mucho, todo el mundo la conoce. No, Diego negó con la cabeza dando un paso más cerca. No de esa manera, la cantas exactamente como... Se detuvo, dándose cuenta de lo loco que sonaba. La joven se puso de pie rápidamente, recogiendo su guitarra y el sombrero con las monedas. Había algo en sus ojos ahora. No solo desconcierto, sino miedo. Mire, señor, no quiero problemas, dijo, retrocediendo. Si estoy en su espacio o algo así, me puedo mover. No, espera. Diego extendió una mano. No es eso. Yo solo necesito saber. ¿Cuál es tu nombre? La joven lo miró fijamente durante un largo momento. Diego podía ver el debate interno en sus ojos. ¿Debería responder? ¿Debería correr? Lucía, dijo finalmente. Lucía Morales. Morales, el apellido de soltera de Elena. Diego sintió que sus rodillas se debilitaban. ¿Tu madre? Preguntó urgentemente. ¿Cómo se llamaba tu madre? Ahora el miedo en los ojos de Lucía se transformó en algo más, una mezcla de dolor y alarma. Eso no es asunto suyo, dijo bruscamente, dando otro paso atrás. No sé quién es usted ni qué quiere, pero necesito que me deje en paz. Por favor. Diego no reconoció la nota de súplica en su propia voz. Solo dime, ¿tu madre se llamaba Elena? ¿Elena Morales? El color desapareció del rostro de Lucía. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo sabe ese nombre? Y en ese momento, Diego supo. Supo con una certeza absoluta que desafiaba toda lógica, toda razón. Esta joven, esta cantante callejera con los ojos de Elena y la voz de Elena, no era solo alguien que se parecía a su esposa muerta, era su hija, la hija que Diego nunca supo que existía. Lucía Morales estaba corriendo, sus pies golpeaban el pavimento de la calle Raval mientras esquivaba a peatones matutinos, su guitarra golpeando incómodamente contra su espalda. El sombrero con monedas había caído en algún lugar detrás de ella, pero no le importaba. Solo necesitaba alejarse de ese hombre, el hombre de traje caro con ojos devastados que de alguna manera, imposiblemente, conocía el nombre de su madre. Finalmente se detuvo en un callejón estrecho cerca del mercado de la Boquería, doblándose por la mitad mientras trataba de recuperar el aliento. Su corazón latía salvajemente, y no solo por el esfuerzo físico. ¿Cómo sabe ese nombre? Las palabras de él resonaban en su mente. Elena Morales había muerto 6 meses atrás, en un hospital de caridad en las afueras de Barcelona. Cáncer de páncreas. Para cuando lo detectaron, ya era demasiado tarde. Lucía había estado a su lado hasta el final, sosteniendo la mano de su madre mientras la vida se escapaba lentamente. Y en esos últimos días, en esos momentos finales de lucidez entre la morfina y el dolor, Elena había hablado de él, Diego. Fue hace mucho tiempo. Había susurrado Elena, su voz apenas audible. Antes de que nacieras. Yo era joven, estúpida. Me enamoré del hombre equivocado. ¿Mi padre? Lucía había preguntado, aunque ya conocía la respuesta. Su madre nunca había hablado de él, ni una sola vez en 23 años. Elena había asentido débilmente. Diego Santana era brillante, ambicioso. Tenía 27 años y acababa de comenzar su propia empresa. Yo trabajaba como asistente en una firma de arquitectura. Nos conocimos en una conferencia. La mano de Elena había apretado la de Lucía con sorprendente fuerza. Cuando descubrí que estaba embarazada, él estaba a punto de cerrar el acuerdo más importante de su vida, el que haría que su empresa despegara. ¿Yo? No pude decírselo. Sabía que si lo hacía, se sentiría obligado a quedarse, a sacrificar su futuro por nosotras, mamá. Así que me fui. Le dije que había conocido a alguien más. Rompí su corazón para salvar sus sueños. Ahora, 6 meses después, Lucía se deslizó hasta el suelo del callejón, abrazando su guitarra contra su pecho. Diego Santana. Había buscado el nombre en Google después de la muerte de su madre. CEO de Santana Properties. Valor neto, 500 millones de euros. Divorciado, sin hijos. Había mirado las fotos. El hombre de traje impecable en eventos de caridad. El empresario serio en conferencias de prensa. El rostro que aparecía en portadas de revistas de negocios. Y ahora ese hombre la había encontrado. De alguna manera había descubierto quién era ella. ¿Qué era ella? El teléfono en su bolsillo vibró. Lucía lo sacó con manos temblorosas. Era un mensaje de su compañera de piso. Ana, ¿dónde estás? Dijiste que volverías a las 9. Tengo turno en el café y... Necesito que cuides a Max. Max, él...
hijo de 3 años de Ana. Lucía ayudaba a cuidarlo a cambio de una reducción en el alquiler de la minúscula habitación que compartían en un apartamento destartalado en el Raval. Lucía escribió una respuesta rápida, diciendo que llegaría pronto, pero cuando se puso de pie, sus piernas todavía temblaban. Tendría que volver a ese lugar, a su esquina en la calle Raval. Era su mejor ubicación, donde los turistas pasaban camino al mercado. Sin ella, no ganaría suficiente dinero para comer esa semana. Pero, ¿qué pasaba si él volvía? Diego Santana estaba sentado en su oficina en el piso 32 de la Torre Santana, mirando fijamente por las ventanas de piso a techo que ofrecían vistas panorámicas de Barcelona. No había ido a la reunión con los inversores japoneses. Tomás había llamado para cancelar, inventando una excusa sobre una emergencia familiar. Los socios de Diego habían estado llamando toda la mañana, confundidos y preocupados. Diego Santana nunca cancelaba reuniones importantes, pero Diego no podía pensar en inversores ni en expansiones asiáticas. Solo podía pensar en esos ojos verdes. Su asistente personal, Marta, una mujer eficiente de 50 años que había trabajado con él durante una década, entró con una bandeja de café. «Señor Santana», dijo suavemente, «ha rechazado 7 llamadas esta mañana. Los socios están comenzando a preocuparse». Diego no respondió. Marta dejó el café en su escritorio y vaciló. ¿Puedo ayudar con algo? Diego finalmente se giró para mirarla. «Necesito que contrates a un investigador privado», dijo abruptamente. «El mejor, discreto. Quiero toda la información posible sobre una mujer». Marta sacó su tablet, profesional como siempre. «Nombre: Lucía Morales, 23 años, cantante callejera. Opera principalmente en el Raval». Si Marta encontró extraña la solicitud, no lo mostró. «¿Algo más?» Diego vaciló, luego agregó en voz baja: «Quiero saber todo sobre su madre, Elena Morales, especialmente cualquier cosa de hace aproximadamente 24 años». Ahora Marta levantó la vista, sorprendida, pero fue lo suficientemente profesional como para simplemente asentir. «Lo tendré para mañana por la mañana». Después de que se fue, Diego abrió el cajón inferior de su escritorio. En el fondo, debajo de documentos y viejos contratos, había una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió con manos que ya no eran del todo firmes. Dentro había 2 anillos. Anillos de boda, los suyos y los de Elena, su primera esposa. Habían estado casados solo 2 años antes de que el cáncer se la llevara. 2 años perfectos e imperfectos, llenos de planes y sueños que nunca se cumplirían. Diego levantó el anillo de Elena, dejando que la luz se refractara a través del pequeño diamante. Recordó el día en que se conocieron. Él tenía 27 años, acababa de iniciar Santana Properties con un préstamo masivo y más ambición que sentido común. Ella tenía 25, trabajaba como asistente de arquitectura, con sueños de algún día diseñar edificios propios. Se habían enamorado rápidamente, intensamente, y luego un día ella simplemente se fue. «Conocí a alguien más», había dicho Elena sin mirarlo a los ojos. «Lo siento, Diego, esto no está funcionando». Él había estado devastado. Durante meses apenas pudo funcionar, pero eventualmente había canalizado ese dolor en trabajo, en construir su empresa, en convertirse en un éxito. 5 años después se había casado de nuevo. Una mujer llamada Patricia, elegante y ambiciosa como él. Había parecido perfecto en el papel. Había durado 3 años antes de que ambos admitieran que era un error. Un matrimonio conveniente que nunca había tenido el fuego, la pasión que él había compartido con Elena. Después del divorcio, Diego había permanecido solo. Había tenido relaciones, por supuesto, pero nada serio, nada que amenazara con penetrar las paredes, que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón. Y ahora esto, una joven con los ojos de Elena, la voz de Elena, el apellido de Elena. Diego cerró la caja de anillos y la devolvió al cajón. Si Lucía Morales era quien él sospechaba, quien sabía con cada fibra de su ser que era, entonces Elena no había conocido a alguien más, había estado embarazada, con su hija, y nunca se lo había dicho. El informe llegó 36 horas después. Diego lo leyó 3 veces, cada palabra asentándose como piedras en su estómago. Lucía Morales, nacida el 15 de julio de 2001 en el Hospital Clínic de Barcelona. Madre, Elena Morales, fallecida. Padre, desconocido, no figura en el certificado de nacimiento. Elena Morales trabajó en varios empleos después de dejar su posición en el estudio de arquitectura en marzo de 2001. Camarera, limpiadora, asistente de tienda. Crió a su hija sola. Historial médico muestra visitas frecuentes a clínicas de caridad en los últimos años.
Diagnosticada con cáncer de páncreas etapa cuarto, en enero de 2024. Falleció el 20 de abril de 2024 Lucía Morales. Educación. Abandonó la universidad después de un año. Conservatorio de Música Barcelona para cuidar a su madre enferma. Empleo actual. Músico callejero. Ingresos estimados 400-600 euros al mes. Residencia. Apartamento compartido en el Raval con Ana Ruiz y su hijo. Deudas. 12.000 euros en facturas médicas de su madre. Diego dejó caer el informe sobre su escritorio. Elena había luchado. Había trabajado en empleos que estaban muy por debajo de su educación y talento. Había criado a su hija sola mientras él construía un imperio, completamente ajeno, y cuando se estaba muriendo, cuando su hija necesitaba ayuda desesperadamente, Elena nunca lo había contactado. ¿Por qué? Diego tomó su teléfono y marcó un número que el investigador había incluido. Lucía contestó después de 5 tonos, su voz cautelosa. «¿Hola? Soy Diego Santana», dijo sin rodeos. «Necesitamos hablar». Hubo una larga pausa. «No tengo nada que decirle. Tu madre era Elena Morales. Murió hace 6 meses, y naciste 9 meses después de que ella y yo termináramos nuestra relación». Otra pausa. Más larga esta vez. «¿Está loco?», dijo Lucía finalmente, pero su voz temblaba. «Sé que te debo explicaciones», Diego continuó. «Sé que esto debe ser abrumador, pero por favor, dame una oportunidad de hablar contigo. Solo una conversación. ¿Para qué?». La voz de Lucía se quebró. «¿Para qué querría conocer al hombre que abandonó a mi madre cuando estaba embarazada? Yo no...». Diego se detuvo respirando profundamente. «Nunca supe. Lucía, lo juro, nunca supe que existías. Mi madre dijo que te fuiste, que elegiste tu carrera sobre nosotras. Tu madre me dijo que había conocido a alguien más, que ya no me quería». Diego sintió viejas heridas abriéndose. «Nunca me dijo que estaba embarazada». El silencio en la línea se estiró tanto que Diego pensó que había colgado. Finalmente, Lucía habló. Su voz apenas un susurro. «Café Zurich. Mañana a las 2, 1 hora. Eso es todo lo que le doy». Y colgó. Diego llegó al Café Zurich 30 minutos antes, un hábito de toda la vida. Se sentó en una mesa en la esquina, pidió un café que no tocó y esperó. Lucía llegó exactamente a las 2, vestida con los mismos jeans desgastados pero con una blusa limpia. Llevaba su guitarra, como si no confiara en dejarla en otro lugar. Se sentó frente a él sin saludar. «1 hora», dijo firmemente. Diego asintió. «Gracias por venir». Lucía no respondió. Sus manos apretadas alrededor de la correa de la guitarra. Diego respiró profundamente. «Conocí a tu madre en octubre de 2000. Yo tenía 27 años. Ella tenía 25. Ella era increíble, inteligente, talentosa, hermosa. Me enamoré de ella casi instantáneamente». Lucía lo miraba fijamente, su expresión ilegible. «Estuvimos juntos por 5 meses. Fueron los 5 meses más felices de mi vida». Diego miró su café frío. «Yo estaba construyendo mi empresa. Trabajaba 20 horas al día. Tenía deudas masivas, pero tenía planes. Para la empresa, para nosotros, para el futuro. Y entonces ella terminó conmigo. De la nada, dijo que había conocido a alguien más». Diego sintió el viejo dolor resurgir. Estaba destrozado, pero la dejé ir, porque pensé que era lo que ella quería. Ella estaba protegiéndolo, dijo Lucía en voz baja. Diego levantó la vista. ¿Qué? Me lo dijo antes de morir. Lucía parpadeó para contener las lágrimas. Dijo que usted estaba a punto de cerrar un acuerdo importante. Que si le decía que estaba embarazada, usted sentiría que tenía que elegir entre su futuro y nosotras. Entonces ella eligió por usted. Diego sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. ¿Ella hizo eso por mí? Por usted. Y por mí. Lucía se limpió los ojos con rabia. Quería que yo tuviera un padre que no nos resintiera. Que no sintiera que sacrificó sus sueños. Pero yo... Diego luchó por encontrar palabras. Yo habría... ¿Qué? ¿Habría elegido a una novia embarazada sobre un acuerdo de 10 millones de euros? Lucía lo miró con dureza. Sea honesto. Tenía 27 años, ambicioso, construyendo un imperio. ¿Realmente habría elegido ser padre? Diego abrió la boca para protestar. Luego la cerró, porque la verdad era que no sabía. El Diego de 27 años, desesperado por tener éxito, aterrorizado por el fracaso, ¿habría dado la bienvenida a un embarazo? ¿O se habría resentido con el momento? No lo sé, admitió finalmente. No sé qué habría hecho, pero merecía la oportunidad de elegir. Y mi madre mereció no vivir en la pobreza, contraatacó Lucía. Mereció no trabajar 3 empleos. Mereció poder tratarse el cáncer en un hospital real en lugar de una clínica de caridad. ¿Por qué no me contactó? La voz de Diego se elevó. Cuando se enfermó, cuando te necesitaban, ¿por qué no me pidió ayuda? Porque tenía orgullo. Lucía también alzó la voz.
Porque no quería hacer tu caridad. No quería que sintieras lástima por nosotras. No habría sido lástima. Eres mi hija. Las palabras salieron como una explosión resonando en el café. Otras personas se giraron para mirar. Lucía se puso de pie bruscamente, agarrando su guitarra. «Usted no es mi padre», dijo en voz baja, peligrosa. «Un padre es alguien que estuvo allí, que pagó las facturas, que secó las lágrimas, que se preocupó cuando estaba enferma. Usted es solo el hombre que donó esperma». Dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. «Lucía, espera». Pero ella ya se había ido. Diego se hundió de nuevo en su silla, consciente de las miradas curiosas de otros clientes. Su hora había terminado, y no había resuelto nada. Durante los siguientes 5 días, Diego intentó contactar a Lucía 12 veces. Ella ignoró todas sus llamadas. Fue al Raval, a su esquina habitual. Ella no estaba allí. Preguntó a otros músicos callejeros. Le dijeron que Lucía había cambiado de ubicación. Finalmente, Diego hizo algo que nunca pensó que haría. Fue al apartamento de Finalmente. Diego hizo algo que nunca pensó que haría. Fue al apartamento de Lucía. El edificio estaba en una de las partes más deterioradas del Raval. Graffiti cubría las paredes exteriores, y la puerta de entrada tenía el cristal roto, reparado con cinta adhesiva. Diego subió las escaleras estrechas hasta el 3er piso, el olor a humedad y comida frita impregnando el aire. Tocó el timbre del apartamento 3B. Una mujer joven con un niño pequeño en la cadera abrió la puerta. Tenía aproximadamente la edad de Lucía, con el pelo teñido de rubio y expresión cansada. ¿Sí?, preguntó desconfiada. «Busco a Lucía Morales. Soy Diego Santana». El reconocimiento cruzó el rostro de la mujer. Claramente había visto las noticias de Mendocino Negocios, seguido de sospecha. «Ella no quiere hablar con usted». «Por favor», dijo Diego. «Solo necesito...» «¿Ana?» La voz de Lucía llegó desde el interior del apartamento. «¿Quién es?» Ana miró a Diego, luego suspiró y abrió la puerta más ampliamente. «Será mejor que pases, pero si la haces llorar otra vez, no me importa cuánto dinero tengas. Te echaré yo misma». El apartamento era minúsculo. Una sala de estar que también servía como cocina, un sofá desgastado, una mesa pequeña. Se podía ver una puerta entreabierta que daba a lo que parecía ser la única habitación. Lucía salió de esa habitación congelándose cuando lo vio. «¿Cómo encontraste este lugar?» «Contraté a un investigador». Diego no vio sentido en mentir. «Lucía, por favor, solo escúchame». «Ya te escuché. En el café». «No», dijo Diego firmemente. «Tú hablaste. Yo también merezco hablar». Ana miró entre ellos, luego recogió una bolsa de pañales. «Voy a llevar a Max al parque. Ustedes dos necesitan resolver esto sin un niño de 3 años como audiencia». Después de que se fue, el silencio en el apartamento fue denso. Lucía finalmente se sentó en el sofá, sus brazos cruzados defensivamente. 5 minutos. Diego se sentó en la única silla, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. «He pasado los últimos 5 días tratando de entender por qué tu madre tomó las decisiones que tomó. Y creo que finalmente lo entiendo». Lucía no dijo nada, pero estaba escuchando. «Tu madre me amaba», Diego continuó. «Pero me amaba lo suficiente como para dejarme ir. Para darme la oportunidad de tener éxito sin la carga de una responsabilidad que no pedí». «Exactamente», dijo Lucía fríamente. «Pero lo que no entiendo». Diego levantó la vista para mirarla directamente. «Es por qué nunca me dio la oportunidad de demostrarte que habría elegido diferente, que los habría elegido a ustedes». «Porque era demasiado tarde», respondió Lucía. «Para cuando yo tenía edad suficiente para entender, usted ya se había casado con otra persona. Ya había construido su vida perfecta». «Mi vida no era perfecta», Diego dijo en voz baja. «Me casé con Patricia porque era conveniente, porque hacía sentido en el papel. Nos divorciamos después de 3 años porque ninguno de los dos estaba realmente comprometido». Se puso de pie, comenzando a caminar por el pequeño espacio. «Después de que tu madre terminó conmigo, algo en mí se cerró. Construí muros. Me enfoqué en el trabajo porque era más seguro que arriesgar mi corazón de nuevo». Diego se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la calle llena de gente abajo. «¿Sabes cuántos años he pasado preguntándome qué pasó? ¿Qué hice mal? Elena era el amor de mi vida, y de la noche a la mañana decidió que no me quería». Se giró para mirar a Lucía. «Ahora sé la verdad. Y sí, parte de mí está enojado. Enojado porque me quitó 23 años de conocerte, de estar en tu vida, de ayudar a tu madre cuando lo necesitaba». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. «Pero la parte más grande de mí está agradecido», continuó Diego. «Porque a pesar de todo, a pesar de las dificultades y los sacrificios, tu madre te crió para ser una mujer increíble.
Te dio su talento, su fuerza, su corazón. Se acercó al sofá, arrodillándose frente a Lucía. No puedo recuperar los 23 años perdidos. No puedo cambiar el hecho de que no estuve allí cuando me necesitabas. Pero puedo estar aquí ahora. Si me dejas, Lucía sollozaba abiertamente ahora. No te conozco, dijo entre lágrimas. Eres un extraño, lo sé, Diego asintió. Pero me gustaría cambiar eso, paso a paso. Sin presión, sin expectativas, solo la oportunidad de conocer a mi hija. Lucía se limpió los ojos con el dorso de la mano. Mi madre, antes de morir, me dio algo. Se puso de pie y fue a la habitación, regresando un momento después con una caja de zapatos vieja. Se sentó de nuevo, colocándola sobre sus rodillas con manos temblorosas. Me dijo que si alguna vez te encontraba, te diera esto. Diego miró la caja como si fuera una bomba. Lucía la abrió lentamente. Dentro había fotografías, cartas y un sobre sellado con el nombre de Diego escrito en la familiar letra de Elena. «Léelo», dijo Lucía en voz baja, entregándole el sobre, con manos que temblaban ligeramente. Diego rompió el sello. La carta estaba fechada 2 semanas antes de la muerte de Elena. Mi querido Diego, si estás leyendo esto significa que Lucía te encontró. O tú la encontraste a ella. De cualquier manera, significa que es hora de que sepas la verdad. Hace 23 años tomé la decisión más difícil de mi vida. Estaba embarazada de tu hija y elegí no decírtelo. Sé que probablemente estás enojado. Tienes todo el derecho a estarlo, pero necesito que entiendas por qué lo hice. Te amaba, Diego. Dios, ¿cómo te amaba? Veía tu pasión, tu ambición, tus sueños, y sabía que si te decía sobre el bebé harías lo correcto. Te casarías conmigo, aceptarías la responsabilidad, pero también sabía que siempre te preguntarías, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no hubiera tenido que elegir entre mi familia y mis sueños? Y eventualmente ese resentimiento nos habría destruido a todos, así que tomé la decisión por ambos. Me fui. Te rompí el corazón para salvarte del arrepentimiento. ¿Me arrepiento? Todos los días. Especialmente cuando Lucía preguntaba por qué no tenía un padre como otros niños. Especialmente cuando trabajaba 3 empleos y apenas podía pagar la renta. Especialmente ahora, cuando sé que me estoy muriendo y la estoy dejando sola, pero nunca me arrepentí de tenerla. Lucía es la mejor cosa que he hecho en mi vida. Es brillante, talentosa, amable. Tiene tu mente y mi corazón. Y se merece conocerte. No te pido que la perdones por mi decisión. No te pido que entiendas. Solo te pido que le des una oportunidad. Que seas el padre que yo nunca te permití ser. Ella va a resistirse. Es orgullosa como tú. Pero debajo de esa armadura está una joven que siempre se preguntó por qué su padre no la quiso. Muéstrale que sí la quieres. Diego, muéstrale que vale la pena ser amada. Con todo mi amor eterno, Elena. Diego dejó caer la carta. Su visión borrosa por las lágrimas. Ella te amaba, dijo Lucía en voz baja. Hasta el final. Hablaba de ti todo el tiempo. De cómo eras inteligente, ambicioso, divertido. De cómo la hacías reír. Diego se limpió los ojos tratando de recuperar la compostura. ¿Puedo ver las fotografías? Lucía sacó un puñado de fotos de la caja. Eran de ella a diferentes edades. De bebé, con Elena sosteniéndola. De niña pequeña, con un pastel de cumpleaños. De adolescente, sosteniendo una guitarra por primera vez. Una vida entera que Diego se había perdido. Esta es mi favorita, dijo Lucía. Sacando una foto específica, era de Lucía a los 5 años, sentada en el regazo de Elena. Ambas estaban riendo, sus rostros iluminados por la alegría pura. Y en el fondo, apenas visible, había un póster en la pared. Un artículo de periódico enmarcado sobre Santana Properties, cerrando su primer gran acuerdo. Elena había guardado ese recorte. Había seguido su carrera, incluso después de irse. «Quiero una prueba de ADN», dijo Diego de repente. Lucía retrocedió, herida cruzando su rostro. «¿Qué?» «No porque dude», se apresuró a aclarar Diego. «Sé que eres mi hija. Pero legalmente, si voy a estar en tu vida, si voy a ayudarte, necesitamos documentación oficial. Y quiero que tú también sepas, sin ninguna duda, que soy tu padre». Lucía lo consideró, luego asintió lentamente. «Está bien, pero solo después de que respondas una pregunta. Lo que sea. ¿Por qué?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. «¿Por qué quieres esto? Eres rico, exitoso. Tu vida está perfectamente ordenada. ¿Por qué querrías complicarla con una hija adulta que no conoces?». Diego miró la fotografía en su mano, Lucía y Elena riendo juntas, y supo su respuesta. «Porque he pasado 23 años construyendo un imperio», dijo en voz baja. «Pero cada noche vuelvo a casa a un penthouse vacío. Como solo, duermo solo, y me despierto preguntándome para qué es todo esto si no hay nadie con quien compartirlo». Levantó la vista para mirar a Lucía directamente. «Tienes razón. No soy tu padre, no en las formas que importan, pero me gustaría intentar serlo.
Porque por primera vez en 23 años tengo la oportunidad de construir algo que realmente importe. No una empresa, no un edificio, una familia. Lucía lo miró durante un largo momento, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Finalmente asintió. «Está bien», susurró. «Podemos intentarlo». Y por primera vez desde aquella mañana en la calle Raval, Diego sintió que algo en su pecho, algo que había estado cerrado durante décadas, comenzaba lentamente a abrirse. La prueba de ADN llegó 3 días después. Diego la sostuvo en sus manos, mirando los números que confirmaban lo que su corazón ya sabía. Probabilidad de paternidad, 99%. Se sentó en su oficina, rodeado por todos los símbolos de su éxito. Las vistas de Barcelona, los premios empresariales, los documentos de contratos millonarios, y se dio cuenta de que nada de eso importaba tanto como este simple pedazo de papel. Tenía una hija. Llamó a Lucía inmediatamente. Llegaron los resultados, dijo cuando ella contestó. ¿Y? Su voz sonaba nerviosa. 99%. Eres mi hija, Lucía. Hubo un largo silencio en la línea. Luego, muy suavemente, escuchó a Lucía sollozar. ¿Estás bien?, preguntó Diego alarmado. Sí. Lucía se rió entre lágrimas. Es solo que... siempre me lo pregunté, ¿sabes? ¿Quién era mi padre? Sí me parecía a él, si alguna vez pensaba en mí, y ahora lo sé. Pienso en ti todo el tiempo, dijo Diego sinceramente. Desde aquella mañana en el Raval no he podido pensar en nada más. Yo también, admitió Lucía. Es extraño. No te conozco, pero siento como si faltara una pieza toda mi vida. Y ahora esa pieza tiene un nombre. Diego sintió su garganta apretarse con emoción. ¿Puedo verte hoy? Hay algo que quiero mostrarte. 2 horas después, Diego recogió a Lucía en su apartamento. Ella había intercambiado sus jeans desgastados por un vestido simple pero limpio y había dejado su guitarra en casa. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras se subía al Mercedes. Es una sorpresa. Condujo hacia las afueras de Barcelona, hacia las colinas donde los ricos tenían sus casas de verano. Lucía miraba por la ventana con creciente confusión. Finalmente, Diego se detuvo frente a una hermosa villa con vistas al mar Mediterráneo. ¿Qué es este lugar?, preguntó Lucía. Era de tu madre, dijo Diego en voz baja. Lucía se giró para mirarlo, sorprendida. ¿Qué? Hace 2 días hablé con el propietario actual. Resulta que tu madre la vendió cuando estaba embarazada de ti. Necesitaba el dinero. Diego sacó un sobre de su chaqueta. Acabo de comprarla de nuevo. Lucía miró el sobre como si pudiera morderla. No puedo aceptar eso. No es para ti. Es para nosotros. Diego miró la villa. Pensé que podríamos restaurarla juntos. Convertirla en un lugar donde pudiéramos, no sé, pasar tiempo, conocernos, construir recuerdos. Lucía salió del auto lentamente mirando la villa. Necesitaba trabajo. La pintura se estaba pelando, el jardín estaba descuidado, pero los huesos eran hermosos. Mamá solía hablar de esta casa, dijo en voz baja. Decía que era su lugar favorito en el mundo, que algún día, cuando tuviera dinero de nuevo, la compraría de vuelta. Ahora es suya otra vez, dijo Diego acercándose a ella. Suya y tuya, y mía. Un lugar para los 3. Lágrimas llenaron los ojos de Lucía. Ella habría amado esto. Lo sé. Diego puso una mano gentil en su hombro. Por eso quiero hacerlo. Durante las siguientes semanas, Diego y Lucía comenzaron a pasar tiempo juntos regularmente. Cenas tranquilas en pequeños restaurantes. Caminatas por el barrio gótico. Sesiones en la villa planeando renovaciones. Mientras compartían historias, Diego aprendió que Lucía amaba la música pero también la arquitectura, algo que había heredado de Elena, que tenía un sentido del humor sarcástico que lo hacía reír, que era ferozmente independiente pero también profundamente leal. Lucía aprendió que Diego no era el hombre de negocios frío que había imaginado, que era divertido cuando se relajaba, que llevaba el anillo de boda de Elena en su escritorio, incluso después de todos estos años, que había pasado décadas construyendo un imperio pero había olvidado cómo construir una vida. Un sábado por la tarde, mientras trabajaban juntos pintando una de las habitaciones de la villa, Lucía preguntó, ¿alguna vez quisiste hijos? Antes de saber sobre mí, quiero decir. Diego se detuvo, su rodillo de pintura a medio camino hacia la pared. Honestamente, nunca lo pensé mucho. Después de Elena, estaba tan enfocado en el trabajo que la familia parecía imposible, abstracta. Y ahora, Diego miró a su hija, porque eso era lo que era. Sin importar cuántos años se habían perdido, y sonrió. Ahora me pregunto cómo viví tanto tiempo sin esto. Un mes después de recibir los resultados del ADN, Diego tomó una decisión. Llamó a una reunión de la Junta de Santana Properties, algo que solo hacía para anuncios importantes. Sus socios se reunieron en la sala de conferencias,
curiosos y ligeramente preocupados. Diego había estado diferente últimamente, menos obsesionado con el trabajo, más propenso a dejar la oficina temprano. Gracias por venir, comenzó Diego de pie en la cabecera de la mesa. Tengo un anuncio importante que hacer. Tomó una respiración profunda. Hace 6 semanas descubrí que tengo una hija. Su nombre es Lucía, tiene 23 años, y no supe de su existencia hasta hace poco. Los murmullos de sorpresa llenaron la sala. Estaré tomando un papel menos activo en las operaciones diarias de la empresa, continuó Diego. Mi vicepresidente, Carlos Mendoza, asumirá más responsabilidades. Yo seguiré siendo CEO, pero estaré delegando más. ¿Por qué?, preguntó uno de los socios mayores. Diego sonrió, y fue una sonrisa diferente a cualquiera que hubieran visto antes. Cálida, genuina, porque he perdido 23 años con mi hija. Y no voy a perder ni un día más. Esa noche, Diego llevó a Lucía a cenar a uno de los mejores restaurantes de Barcelona. «Hay algo que quiero darte», dijo después de que ordenaron. Sacó una pequeña caja de terciopelo, no la que contenía el anillo de Elena, sino una nueva. Lucía la abrió con curiosidad. Dentro había un collar delicado con un colgante en forma de nota musical. «Es hermoso», susurró. «Dale la vuelta», instruyó Diego. En la parte posterior estaba grabado: «Para Lucía, con amor. Papá, 15 de noviembre de 2024. Lucía levantó la vista, lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Papá?» Diego sintió su propia garganta apretarse. «Solo si estás cómoda con eso. Sé que no lo he ganado todavía». «Lo has ganado», interrumpió Lucía, rodeando la mesa para abrazarlo. «Lo estás ganando cada día». Se abrazaron en el centro del restaurante elegante, padre e hija. Finalmente juntos, después de 23 años de estar separados. 2 meses después, en un día frío pero claro de diciembre, Diego y Lucía visitaron el cementerio de Montjuic. Llevaban flores, rosas blancas, las favoritas de Elena. La tumba era simple. Elena no había tenido dinero para algo elaborado. Elena Morales, 1975-2024. Amada madre. Diego se arrodilló colocando las flores gentilmente. «Hola, Elena», dijo en voz baja. «Lamento haber tardado tanto en venir». Lucía se arrodilló junto a él, tomando su mano. «Encontré a tu hija», continuó Diego, su voz quebrándose. «Nuestra hija. Y tienes razón. Es brillante, talentosa, amable. Es todo lo mejor de ti». Lágrimas rodaban libremente por su rostro ahora. «Lamento no haber estado allí. Lamento que tuvieras que hacer todo sola. Lamento que nunca me diste la oportunidad de elegirlas. Pero prometo, te prometo, que voy a estar aquí para ella ahora. Voy a ser el padre que debía haber sido desde el principio». Lucía apretó su mano. «Ella lo sabe, papá. Ella sabe». Se sentaron juntos frente a la tumba mientras el sol de diciembre se filtraba a través de los árboles, bañando todo en una luz dorada y suave. Y Diego sintió por primera vez en 23 años que finalmente estaba completo, que había encontrado el lugar al que pertenecía, no en una sala de juntas, no en un penthouse de lujo, sino aquí, con su hija, honrando a la mujer que había sacrificado todo para darle a ambos el regalo más grande de todos, el regalo del amor y la posibilidad de una segunda oportunidad. Fin.